Hoy vamos a conversar sobre el manejo del silencio, el dato escondido o lo que Hemingway llamó la teoría del iceberg. Hablemos del silencio en la literatura. Parece una paradoja, ya que uno pensaría que la literatura es decir, expresar. Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del silencio en un texto literario? El silencio en la literatura narrativa es una constante. La literatura está hecha de palabras, pero también de silencios. Cualquier relato muestra solo una parte de la realidad de la narración y silencia todo lo demás. El universo narrativo nada más alcanza a captar una parte de un todo. Se trata no solo de decir, sino sobre todo de omitir y silenciar a través de las palabras con el objeto de que lo visible en el texto aluda a una realidad superior a la mostrada. Los silencios derivados del texto han de ser completados por el lector, quien debe dar sentido a la realidad ficcional inferida en la narración bajo su propia visión subjetiva. Un texto literario es un fragmento de una ficción que deambula entre lo implícito y lo explícito, esto es, entre lo que escribimos y lo que realmente queremos contar. O dicho de otra manera, entre lo que se muestra y lo que se omite de forma intencionada, pero que poco a poco va saliendo a flote. Ernest Hemingway decía: siempre intento escribir de acuerdo con el principio del iceberg. Hay 9/10 del bloque de hielo bajo el agua, por cada parte que se ve de él. Uno puede eliminar cualquier cosa que sepa y eso solo fortalecerá el iceberg. Hemingway aconseja recopilar toda la información necesaria para documentar la ficción, elegir de entre esta lo imprescindible y mostrarla de forma sintética. El objetivo estaría, entonces, en conseguir que el lector intuya lo que el narrador quiere contar sin que ambos pierdan el rumbo. Al disminuir el texto que está presente, se da más dramatismo a lo visible. Ricardo Pilla, en su ensayo Tesis sobre el cuento, analiza esta técnica de una manera más clara y cita un ejemplo de Chekhov. Dice: un cuento siempre narra dos historias. Un hombre, en Montecarlo, va al casino, gana 1 millón, vuelve a su casa y se suicida. La forma clásica del cuento está condensada en el núcleo de ese relato. Contra lo previsible y convencional, jugar, perder, suicidarse, la intriga se plantea como una paradoja. La anécdota desvincula la historia del juego y la historia del suicidio. Esa división es clave para definir el carácter doble de la forma del cuento. El cuento narra en un primer plano la historia 1, es decir, el relato del juego, y construye en secreto la historia 2, el relato del suicidio. El arte del cuentista consiste en saber cifrar la historia 2 en los intersticios de la historia 1. Un relato visible esconde un relato secreto, narrado de un modo elíptico y fragmentario. El efecto sorpresa se produce cuando el final de la historia secreta aparece en la superficie. Cada una de las dos historias se cuenta de un modo distinto. Trabajar con dos historias quiere decir trabajar con dos sistemas diferentes de causalidad. Los mismos acontecimientos entran simultáneamente en dos lógicas narrativas antagónicas. Los elementos esenciales de un cuento tienen doble función y son usados de manera diferente en cada una de las dos historias. Los puntos de cruce son el fundamento de la construcción. Entonces nos enfrentamos ante el siguiente problema técnico: ¿cómo contar una historia mientras se está contando otra? El cuento moderno abandona el final sorpresivo y la estructura cerrada. Trabaja la tensión entre las dos historias sin resolverla nunca. La historia secreta se cuenta de un modo cada vez más elusivo. El cuento clásico al estilo Poe contaba una historia anunciando que había otra. El cuento moderno, en cambio, cuenta dos historias como si fueran una sola. La teoría del iceberg de Hemingway es la primera síntesis de ese proceso de transformación. ¿Qué quiere decir? Lo más importante nunca se cuenta. La historia secreta se construye con lo no dicho, con el sobreentendido y con la alusión. A esta técnica Mario Vargas Llosa la llamó el dato escondido. Un gran ejemplo para poder analizarla es el relato de Ernest Hemingway, Los asesinos.